Buenos días, hermanos. Vamos a iniciar la primera formación de nuestra Escuela de Espiritualidad de San Francisco de Sales. Es la tercera parte de lo que hemos estado desarrollando. Hablamos primero estamos hablando de los consejos evangélicos. Como saben, hablamos de ¿cuál es el primero? Obediencia, pobreza, castidad. Ahora ya hablamos de la obediencia, dicho sea de paso, hablamos un poco de la soberbia, ya hablamos de la castidad, ahora vamos a hablar de la pobreza. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, porque si hay un tema junto con la sexualidad difícil, es es el apego a las cosas materiales, sobre todo nosotros que vivimos en el mundo. Y esto es importante que lo tengamos presente. Lo que vamos a compartir ahora prácticamente lo saqué íntegro de la Filotea, así que los que desean repasarlo está en la parte tercera, en los capítulos 14 y 15, que hablan específicamente de la pobreza. Pero de la pobreza vista desde el laico. ¿Cómo un laico vive la pobreza? Porque sí, efectivamente, es como todo, ¿no? De repente alguien puede decir, bueno, como los bienes materiales son una tentación, me los quito todo encima. Ese es un camino, pero ese camino no es viable para nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aprender a lidiar con los bienes materiales sin que ellos nos dominen. Entonces, a eso es lo que se llama la pobreza de espíritu practicada en medio de la riqueza. Entonces, partimos de Mateo 5:3. Dice, bienaventurados los pobres de espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Sin embargo, San Francisco de Sales hace una acotación como una conclusión de este texto. Dice, luego, si bienaventurados son los pobres de espíritu, luego, desgraciados los ricos de espíritu, porque de ellos es la desgracia del infierno. Entonces, sí es una enfermedad muy peligrosa. Podemos nosotros ser aparentemente grandes católicos, pero tan apegados a la riqueza o a los bienes materiales que nos podemos estar poniendo en peligro nuestra salvación eterna. Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque el espacio que ocupa la riqueza es el espacio que debe ocupar Dios. Por eso que este tema es tan delicado y hay que verlo con pinza. Y vamos a pedirle todo al Espíritu que nos ayude a discernir de manera individual esta realidad. ¿Qué es un rico en el Espíritu? Bueno, dice San Francisco de Sales que es aquel que tiene la riqueza en su espíritu o su espíritu en la riqueza. Aquel pobre de espíritu que no tiene la riqueza en su espíritu ni su espíritu en la riqueza. Mire, fundamentalmente, pongámonos a pensar un momento. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros? Usted no ha escuchado personas que cuando se le daña algo, se le quiebra algo y dice, eso sí me ha dolido. ¿O no? No nos ha pasado nunca. Desde una taza hasta, oye, esto sí me ha dolido. La pregunta, ¿teníamos el corazón en eso, sí o no? Lo teníamos en eso. Cuando cada cosa que nosotros tenemos en nuestra casa puede ocupar espacio en nuestro corazón. ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, vamos a poner el ejemplo con las mamás. A mí me encantan las mamás. Tenía un jarrón ahí. Dice que el hijo es lo más grande, que le da gracias a Dios por el hijo que me dio. Gracias, Señor. Los hijos son lo más grandes. Y le quebró el jarrón. Pero ese jarrón, tú no sabes ese jarrón. Ahí vemos. El jarrón no es la excusa, es nuestro corazón. Y como yo siempre he dicho, no digo que no lo disciplinemos. Disciplinémonos. ¿Qué haces jugando con la pelota? ¿Por qué no te fijaste? Pero la ira, ¿por qué? Y el dolor, ¿por qué?
Mi corazón está ahí. Entonces cuando uno ve eso ahí, debe preguntarse si mi corazón está pegado desde las cosas pequeñas y no digamos la cuenta bancaria. No digamos la cuenta bancaria. Entonces, y veremos que hay que tener un equilibrio, porque el otro extremo, el no importarme nada, tampoco es de Dios. Eso de que a mí me da lo mismo y gasto la plata, no cuido las cosas, eso tampoco es de Dios. Entonces hay que tener un equilibrio sano. Dice San Francisco de Sales: un corazón, querida Filotea, ha de ser abierto solamente al cielo e impenetrable a la riqueza y a las cosas perecederas. Si posees alguna de estas cosas, guarda tu corazón libre de todo afecto a ella. Primera enseñanza: nuestra lucha espiritual es que nuestro afecto se dirija solo a Dios y todo lo demás se debe poder posponer, todo lo demás. Y es una lucha porque siempre tendremos cosas que ocupan espacio en nuestro corazón y nos vamos a dar cuenta. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque nos duele. Yo le voy a poner otro ejemplo. Yo le pido aquí a mi hermano un bolígrafo y yo agarro y escribo: oye, esto no sirve, dame mi bolígrafo. ¿Cómo que no sirve? ¿Por qué se da eso? Porque él se identifica con su bolígrafo, ¿o no? O sea, lo que él dice mi bolígrafo me ofende a mí. Entonces, esa identificación es peligrosa. Cuando nosotros nos identificamos con nuestras cosas, le amamos y llegamos a amarle más que al prójimo. Si no, pregunten las peleas familiares por herencia, por anillo, por lo que sea. ¿Por qué? Llego a identificarme tanto con eso que amo al prójimo menos que las cosas. A mí no me interesa que mi mamá no me hable, que mi papá no me hable, que mis hermanos no me hablen, ya yo tengo lo que. ¿Qué era más importante? Si hacemos eso con nuestra propia familia, ¿qué será de los extraños? Entonces, ahí vemos que cómo el corazón se puede apegar a los bienes materiales y llevarnos al infierno. Porque creemos que, y ahí sí voy a hablar con dureza, los fariseos eran personas muy devotas. El fariseo sería hoy a una persona que hace todas las oraciones que ustedes dicen que hacen: el rosario de la Divina Misericordia, la coronilla, a las santas llagas, a esto, viene a misa, hace todo, pero dice el Evangelio, pero estaban muy apegados al dinero. Y eso fue lo que Jesucristo les cuestionó. No es que no cumplían la ley mejor que cualquiera, todo. Y en ese momento eso era lo importante, cumplir la ley. Pero tenían el corazón apegado al dinero. Y cuando tú tienes el corazón apegado al dinero, ¿quién es el primero que sale? Dios. Y por ahí mismo el prójimo. Tú y yo somos amigos, pero no te metas con lo mío. Tú te metes con lo mío y hasta ahí llegamos. Entonces, ese es el peligro. Dice: haz que siempre se mantenga por encima de todo y que en medio de todas las riquezas permanezca sin riqueza y sea señor de la riqueza. ¿Cuándo uno es señor de la riqueza o de las cosas que posee? ¿Cuándo es? No es cuando yo soy el dueño o tengo un papel que digo, es cuando yo puedo disponer de ellas sin que me duela. Ahí yo soy señor. Cuando yo doy las cosas y me duelen, yo no sé si le ha pasado a ustedes, pero yo he escuchado personas que dicen que meten la mano al bolsillo para dar la colecta y cuando se dan cuenta que se fue $20, dicen: ¡ay! Me equivoqué. Yo pensaba echar el $1 y se fue los $20. Y dice: no puedo meter la mano. Entonces, esta persona al final se lo entrega a Dios, pero le dolió. Entonces, ese dolor nos significa que todavía nuestro corazón está en la riqueza. Todavía no soy señor de la riqueza. Ellas me poseen a mí. Ellas me quitan la paz, ellas me quitan el buen humor, ellas me quitan la alegría, me quitan todo. Entonces, siempre pensemos a qué cosa yo estoy apegado. Y el corazón te lo dice, y el Señor también te lo dice inmediatamente. Cuando uno se pone a pensar, si a mí me quitaran eso, qué duro sería. Si a mí me pidieran que yo entregara eso, qué duro sería. Hay un movimiento que se llama el movimiento neocatecumenal,
Y uno de los pasos que ellos tienen es que tú vendas todo, te dicen ellos, pero en el fondo no es todo. En el fondo es que tú descubras qué es lo que tú tienes más apego. Hay gente que tiene apego a los libros, otro tiene apegos a reliquias familiares, otros tienen apegos, qué sé yo, a tantas cosas, hasta el celular. Entonces, ¿qué uno le tiene tanto apego que piensa que no puede soltar? Dice, cuando tú eres capaz de soltar eso, ¿sabe lo que ellos dicen que uno debe hacer? Cuando tú encuentras eso que tiene tan apegado, dice que agárralo y ofrécelo al primero que encuentre y acepta lo que te den, y eso que te dan, dáselo a un pobre. Y cuando tú haces eso, ves que te quitaste un peso de encima, una carga menos que tengo. Entonces, es importante que sepamos que nuestro ser está hecho para el cielo y solo para Dios. Ninguna cosa de este mundo merece nuestra atención más que Dios. Eso, tan radical como es, nuestro cerebro, nuestro corazón, no está hecho solo que para Dios. Cualquier cosa que ocupe ese lugar, estamos siendo adúlteros. Por eso el Señor dice, yo soy un Dios celoso. A ver, ¿a usted le gustaría que, aquí veo más mujeres que hombres, que su marido tuviera fotos de las ex? Guarda, ¿qué hace con esa foto? ¿Cómo te atreves a guardar fotos de la ex ahí y yo viéndolas ahí? Es que todavía no un recuerdo. ¿Qué recuerdo? Rompe todo eso. Bueno, así mismo con el Señor. Tienes que romper todo eso. Ningún recuerdo, nada. Entonces tenemos que ir desapegando. San Francisco de Sales usa una analogía interesante. Dice que las cosas son como los vellos de la piel. Si los vellos de la piel no estuvieran aferrados a nosotros cuando nos los jalan, ¿qué pasa? ¿Cómo nos duele cuando nos los separan? Bueno, dice que así son las cosas materiales con nosotros. Que cuando logramos, y pone el ejemplo de Jacob, dice que Jacob se puso unos vellos falsos para engañar al papá. Dice que cuando se los quitó no le dolió porque no le pertenecían, no eran de él. Algo parecido ocurre. Entonces es un proceso de ir desapegando. Eso no se hace de un día a otro. O sea, poco a poco descubriendo, oye, cómo yo estoy apegado a esto. Oye, cómo yo tengo que desapegarme de esto. ¿Por qué me enojé tanto? ¿Por qué me disgustó tanto? ¿No? Te compra el carro, o no, ni siquiera el carro nuevo, ¿no? Y alguien le raya el carro. Si tuviera una varilla, se le aparte en la cabeza. ¿Cómo te atreves a rayarme el carro? Ahí vemos, ¿no? El Hijo de Dios, dice la palabra que un alma de un Hijo de Dios vale más que el universo entero, y nosotros queremos partir la cabeza por rayar un carrito. Entonces ahí vemos, por eso es tan importante discernir, ser pobre en el espíritu. Dice Mateo 16:19, no acumules tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre lo consume y los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumule en cambio tesoro en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que lo consuma, ni ladrones que perforen y roben. Allí donde esté tu tesoro, está también tu corazón. Mateo 16:19 y siguientes. ¿Dónde está nuestro corazón? Anécdota. Una señora falleció, vivía sola, y cuando llegaron a la casa de donde vivía, adivina qué encontraron. Cajas y cajas de sábana, vaso y de lo que usted se pueda ocurrir, guardado, emplasticado, ahí. Compraba y guardaba, compraba y guardaba, compraba y guardaba, y tenía para tener. Manteles, lo que usted se... Entonces uno se pone a pensar, ¿por qué esta señora acumulaba tanto y nunca lo usó? Vestidos, todavía con la etiqueta guardado ahí guindado. El placer que provoca poseer, porque poseer provoca placer. Si no provocara placer, nadie tuviera nada. Nosotros poseemos porque nos da cierto placer. Entonces, de allí es el problema de acumular cosas
pensando que nos dan seguridad o que nos dan lo más importante, alegría. A ver, cuando uno va a comprar lo que a uno le gusta, porque hay uno que le gusta comprar vestidos, otro le gusta comprar billetes de lotería, otro le gusta comprar qué sé yo. Pero cuando la gente sale a comprar lo que le gusta, porque a todos nos gusta comprar algo, desde la comida, todo, qué placer, qué gusto, dame esto, un gusto porque genera adrenalina, genera endorfina, genera todo de adquirir. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy capaz de creer y asociar de que eso que estoy adquiriendo es lo que me da felicidad. Y si eso me da felicidad, ¿para qué yo quiero a Dios? Si yo cada vez que compro recibo ese placer que necesito o esa alegría que necesito y que tengo que volver a comprar Hay un conocido mío que tuvo que hacer un guardarropa que parecía una habitación y él me contó que la esposa tenía como casi un zapato para usar, podríamos decir que tenía como unos 30 pares de zapatos. Y ropa, y adivina qué pasaba con la ropa, se le iba quedando porque iba engordando y se iba quedando y quedaban, se la medía, ¡ay, no me queda! Y se queda guindando y compraba más y compraba más. Eso muchas veces tiene que ver con esto. Un buen consejo: ser rico de hecho y a la vez pobre de espíritu, de aquí la gran felicidad del cristiano, porque de esta manera goza de la ventaja de la riqueza de este mundo y del mérito de la pobreza del otro. Entonces, he ahí el secreto. Hay que saber tener bienes materiales, usar de ellos, pero no apegarse a ellos. He ahí el secreto de poder no tener que estar, como decimos nosotros acá en Panamá, pasando páramo, pero también salvar mi alma. Porque en la vida, que la vocación a la que nosotros estamos llamados, no se trata, y San Francisco de Sales nunca ha enseñado eso de dormir en piedra, ni sentarse en el piso, ni no tener zapatos, ni andar andrajoso por ahí. No se trata de eso. Ni se trata tampoco que entonces nosotros le vamos a decir a nuestros hijos que no se superen, que no estudien, que no tengan cosas, sino que aprendan a tener las cosas. Un equilibrio. Dice un ejemplo que él pone. Él dice: los farmacéuticos tienen que manejar muchos químicos, pero no se envenenan con ellos. ¿Por qué? Porque los químicos que ellos manejan, los manejan allá. Entonces, los químicos no los tienen en el cuerpo. Entonces, de la misma manera, él pone el ejemplo de que igual tenemos que nosotros hacer uso de las cosas sin que nos envenenen el alma. Es ahí el equilibrio importante, ¿no? El equilibrio importante que hay que tener. ¿Por qué? Porque pónganse a pensar, parte del asunto aquí es el testimonio de vida. Y Dios no nos mandó a nosotros al mundo a ser fracasados. Dios no nos mandó al mundo aquí a que usted sea el peor estudiante, el peor profesional, el peor de todo. Entonces dice, los cristianos son los mediocres del mundo. No. Pero los cristianos pueden tener éxito, pero deben aprender a que ni el éxito ni los bienes materiales lo dominen, ni le envenenen el alma. He ahí uno de los problemas, que es la avaricia. Dice San Francisco de Sales que la avaricia es una fiebre prodigiosa que se vuelve más insensible cuando más violenta y ardorosa. ¿Usted han conocido alguna vez a alguna persona, incluyendo nosotros, que se reconozca que es avaro? Que se reconozca avaro, diga: yo soy avaro, a mí me gusta. Que yo soy avaro. Bueno, pero todos nosotros somos avaros, porque todos tenemos cosas que atesoramos, todos. Pero dice que el avaro se vuelve como ciego, acumula y guarda y atesora cosas, pero yo no soy así. Es más, dice que es hasta humilde. Yo soy un hombre humilde, una mujer sencilla. Yo no, mire cómo yo me he visto, mire, ¿ve? Este vestidito me costó nada más $50. Humilde. Yo hubiera podido comprarme uno mejor, uno de $200, pero yo quise comprarme este de 50. Entonces, he ahí. Dice que el avaro llega a tener como una fiebre. Y esa fiebre, ¿sabe lo que le provoca?
una sed insaciable de tener. ¿Cómo se llama hoy modernamente eso? Vamos a ver si sabemos. Esa sed insaciable. ¿Ah? Codicia, cerca. Hay otra que usan mucho por aquí modernamente. ¿Sabe cómo es? Comprador compulsivo, codicia. ¿Y saben cuál es la otra? Consumismo. ¿Qué es el consumismo? Cuando usted compra por comprar. Hay gente que dice, yo fui al centro comercial, yo iba a ver, y ahí no, miren lo que me traje. Comprador compulsivo, codicia, consumismo. Y no nos damos cuenta, no lo necesitamos. Cuando llegamos a la casa nos damos cuenta que yo de verdad necesitaba esto. De hecho hay un programa que se llama en Radio María Consumos. Si usted lo ha escuchado. Y el experto ahí siempre nos dice, que se llama Pedro Acosta, nos dice, antes de comprar, siéntese a pensar tranquilamente si necesita las cosas o no. De hecho, un consejo que yo escuché de él, gracioso, dice, no vaya al súper con hambre. Porque tiene hambre y dice, ay, voy a comprar esto, pero es el hambre física lo que le hace. Bueno, otro truco le voy a dar. Hay un truco fácil para eso. Y usted se da cuenta rápido. Siempre anden limpio. Cuando usted anda siempre limpio, usted ve las cosas que hay como quisiera, pero fíjese, como dice muy bien el hermano, lo voy a comprar después porque cuando tenga plata, y después nunca llega porque el impulso pasó. Pero cuando hay una necesidad real, hay que comprarlo porque hay que comprarlo, porque lo necesito. Pero cuando uno tiene plata en el bolsillo, ahí vemos tarjeta de crédito, como mucha gente agarra las tarjetas de crédito y hasta el tope, y todo lleno de cosas que probablemente no necesitan. Bueno, hay una cosa que debemos siempre tener presente. Es lícito y bueno desear tener más bienes materiales. Siempre. Voy a ponerle ejemplo. Las hermanas hacen voto aquí de pobreza, pero eso no significa que ellas no quieran que el monasterio reciba donaciones, porque necesitan pagar luz, pagar el agua, pagar el teléfono, pagar, sostener, todo, darle mantenimiento. Y decir, Señor, no nos mande nada para que esto se nos caiga encima. Aspirar a que tengamos bienes materiales no es malo, pero tenemos que tener cuidado, porque San Francisco de Sales dice que debemos desear esos bienes materiales con dulzura y caridad, es decir, con amor, sin desasosiego y sin el deseo de que otro quede perjudicado porque yo adquiera algo. ¿Ok? Porque hay gente que quiere adquirir las cosas, quiero el puesto, pero que lo manden para otro lado, o que lo voten, o qué sé yo, para ver si yo puedo adquirir el puesto. Entonces, es muy fácil que la ambición del bien material nos turbe el espíritu. Ahora, dice San Francisco de Sales, si te acontece que el perder alguno de tus bienes siente que tu corazón queda muy desolado y afligido, esto es debido a que le tienes mucha afición, porque no hay señal más de mayor del afecto a una cosa, pérdida, que la aflicción nos cause su pérdida. Cada vez que a usted le duele por perder algo, diga, mi corazón está apegado a esto en particular. Cualquier cosa. Fíjense, usted no le ha pasado, a mí me ha pasado, de que hay una cosa que ni me acordaba, la busco y no la encuentro, ¿y qué va a pasar? Pero si yo la tenía aquí, ni me acordaba ni me hacía falta, pero yo la tenía, ¿dónde está? ¿Por qué? Entonces ahí uno se da cuenta. ¿Y por qué no la dejo? ¿Por qué no la doy por perdida? Bueno, se perdió, pues. Vamos a otra cosa. Pero y tú no la has visto. Eso fue que estos muchachos me la botaron y hago un concilio y que esto aparezca. Ahí tenemos nuestro corazón apegado a las cosas. Y es un amor intenso, un amor, y la gente dice, pero este ha puesto, ¿qué le pasa? ¿Qué se le perdió? Una cosita, pero es que esto no se puede perder.
Y hacemos un discurso y aquí las cosas hay que cuidarlas, hay que aprender a cuidar las cosas. ¿Cómo ustedes permiten? Vamos a reunir a todas las hermanas aquí con la superiora para que esto aparezca, porque esto tiene que aparecer. Oye, pero si el Señor no quiere que aparezca, dejémoslo pues. Soltémoslo, soltémoslo. Todos tenemos cosas a las que estamos apegadas. Todos, desde la cosa más insignificante, de la cosa más, no tiene que ser grandes cosas, ni siquiera valiosa desde el punto de vista material. Simplemente es el apego. Y lo justificamos. Porque me lo regaló Roquel. Sí, esto me lo regaló Roquel y entonces después de Roquel dije, entonces, pero miren lo que es el apego. Te compro otro. No, yo quiero el que. Esa risa denotan de que yo quiero ese. Dígame. Sí, y uno tiene que pedirle al Señor y darle gracias al Señor. Cuando uno se le pierde algo, debe dar gracias a Dios. Sí, porque es como que una oportunidad para uno desapegarse de algo. Sí, se pelean los esposos, se pelean con los hijos, se pelea todo el mundo, se pierde la caridad por una cosita. ¿Iba a decir algo? Bueno, aquí el santo dice más adelante esto. ¿Qué pasa con eso? Dice que remedios. Oye, se le había pedido el paraguas. Ah, ya. Pero se lo hubiera dejado las hermanas aquí. Hombre, mira, fue a buscar el paraguas. Ok, remedios. Dice, hay que aprender, dice, no desees pues con deseo completo formal el bien que no posees. No introduzca muy adentro de tu corazón el que ya tienes. Uno tiene derecho a aspirar y uno tiene derecho a tener, pero ni dejar que el deseo sea ardiente, ni dejar que eso penetre. ¿Qué significa? Fíjense, no significa no esforzarse, significa no poner nuestra alegría en eso, poner nuestra alegría en Dios. Yo hice lo que tenía que hacer para obtener esto, ¿no? Pero Dios es el que me lo va a dar. Y cuando lo obtenga, Dios tiene la gloria. Ese es no desear ardientemente. Y lo otro es no dejar que las cosas nos penetren. Diga. Por supuesto. Es que lo que estamos hablando, mire, vamos a entrar a un tema que es educación de jóvenes y niños. Nosotros estamos en un retiro espiritual y estamos hablando de los bienes nuestros. Pero cuando se trata de educar a otros, por supuesto que es cristiano y es correcto educar a los demás, que hay que cuidar las cosas. Eso es correcto. El no apreciar las cosas es un desprecio a Dios. Eso es satánico. Eso es parte del consumismo, eso que uso y desecho y boto y no cuido. Eso no es lo que estamos hablando aquí. Lo que estamos hablando aquí es el apego a las cosas. Ahora, voy a usar el ejemplo que usted pone. Usted debe disciplinarlo, pero de tal manera que ellos entiendan que usted no lo está disciplinando porque usted le dolió eso o porque eso lo quiere más que ellos, sino porque tienen que aprender a cuidar las cosas por respeto a Dios y por respeto a sus padres. Eso, entonces, cuando uno es capaz de transmitirle, entonces tiene que hacerlo de forma que le duela, porque nada más regañarle y comprarle el otro, ah, sí, bueno, ya sabes, pues, guinde, ¿sí? Bueno, cada quien tiene su manera de disciplinar a sus hijos, pero el punto está en que lo importante es enseñarle, pero siempre tener el equilibrio que no sea por el apego a las cosas. Que ellos no sientan ni que, oye, mi mamá quiere más esa bolsa y ese libro que a mí. No. Pero tú tienes que aprender porque hay consecuencias. Siempre va a haber consecuencias cuando tú no cuidas las cosas. Muy bien, mire, hay una cosa importante, mire. Preguntaban qué hay que hacer. Mire lo que dice el santo. No te aflijas por la pérdida que pueda sobrevenir. Y entonces tendrás motivo para creer
que siendo rica de hecho, no lo eres de afecto, sino que eres pobre de espíritu y por lo tanto bienaventurado. Entonces, un elemento de discernimiento, un elemento de mortificación, es que cuando Dios permite que se nos pierda la tijera, poder ofrecérselo a Dios como una pérdida, porque al final sabemos que podemos comprar otra tijera. Pero el punto está, no estamos hablando de la indisciplina, estamos hablando de una situación diferente. ¿Ve? No estamos hablando de que usted, no, si al que tiene que educar, lo va a educar. Que tiene que cuidar los zapatos, que tiene que cuidar el uniforme, que tiene que cuidar lo que estoy hablando es que muchas veces nosotros, Dios permite que perdamos cosas y a veces pequeñas y tenemos que ver si eso nos roba la paz. Si nosotros somos capaces de ofrecerle eso a Dios, estamos aprendiendo a poseer las cosas sin que las cosas nos posean a Él. Y Dios nos va a ir dando momentos donde nos va a quitar las cosas. Y a veces nada más por un momento, como ustedes mismos dijeron, nos las quita la vista por un momento para ver si te roba la paz. Pero si se la entregamos y decimos, Señor, ya te la entregaste, aunque aparezca de nuevo, ya tú sabes que eso ya no te posee. Tenemos que tener cuidado porque este tipo de comportamiento no es más que una idolatría. Mire lo que dice la Biblia, Eclesiastés 5:9. El que ama el dinero no se sacia jamás, y el que ama la opulencia no le basta sus ganancias. También esto es una vanidad. Es una sed insaciable. Eso no se trata del que poco tiene o el que mucho tiene. Todo, tanto el rico como el pobre, puede tener un espíritu apegado a las cosas. 1 Timoteo 6:9. Los que desean ser ricos se exponen a la tentación, caen en la trampa de innumerables ambiciones y cometen desatinos funestos que los precipitan a la ruina y a la perdición. Por eso que esta sociedad nos enseña ¿cuál es el éxito? Tener mucha plata, mucho dinero. Entonces tú eres un hombre exitoso, tú eres un hombre que tiene ejemplos. Sin embargo, la Biblia no dice eso. Mira lo que dice la Biblia: los que desean ser ricos se exponen a la tentación, caen en la trampa de innumerables ambiciones y cometen desatinos funestos que los precipitan a la ruina y a la perdición. Colosenses 3:5. Por lo tanto, hagan morir en sus miembros todo lo que es terrenal: la lujuria, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos. Y aquí hay un detalle interesante que hago el alto. Todos esos pecados nosotros los conocemos y sabemos que son feos. Pero fíjese que al único que le llama idolatría es a la avaricia. Dice, y también la avaricia, que es una forma de idolatría. Colosenses 3:5. Por lo tanto, si se dan cuenta, los bienes materiales son capaces de expulsar a Dios de nuestro corazón. Y nosotros lo tenemos como algo normal, ese apego que le tenemos a las cosas. Por eso es indispensable aprender a practicar la pobreza de espíritu en medio de los bienes, ¿no? Porque Satanás te va a tentar de dos formas. Uno, te va a tentar del lado de la ambición, donde crees que entre más bienes tienes, esa bendición de Dios. ¿A ustedes suena eso? Mucho, mucho. Bendición. Es más, yo ahora que termine, le voy a dar una oración de la prosperidad. Vamos a hacer una oración aquí para que usted vea que si usted ora conmigo, te va a ver que el Señor le va a mandar mucha plata. Amén. ¿Qué me dice amén? Dios me da un amén. Entonces, ese es un ejemplo. Ese es un extremo. Identificar toda prosperidad económica como una bendición de Dios. Pero el otro extremo es la mediocridad. Ahora yo no hago nada, no trabajo y yo soy pobre, como el Señor quiere. Esa vagancia no es de Dios. Entonces hay que tener un sano equilibrio entre hacer lo que puedo hacer
lo mejor posible. Y evidentemente todo el que se esfuerza con la mayor amor, con la mayor perfección, de alguna manera tiene que tener éxito. No puede estar en el fracaso. Y eso te va a dar bienes materiales. Entonces, ¿cuál es? Hay que saber, entonces, administrarlo sin apegarse a ellos. En el capítulo 15 dice, ¿cómo ha de practicar la pobreza real el que es rico de hecho? Dice que hay que tener, el santo dice que hay que tener en el corazón juntas la riqueza y la pobreza. Un gran cuidado y un gran desprecio por las cosas temporales. Parece una contradicción, pero es así. Hay que aprender a cuidar las cosas sabiendo que Dios me las dio, pero que eso no me apegue a eso. Usted sabe lo que significa que yo pueda cuidar algo con tanto esmero por amor a Dios, pero así mismo puede desprenderme de él. Y es difícil. Eso es, que yo cuide algo, todo por amor a Dios, y el día que Dios me lo pida, se lo doy a otro, porque si Dios me lo dio. Y esa es la amiga. ¿Y eso qué es la amiga? ¿Y eso qué es la amiga? Imagínense si viniera la enemiga a pedírselo. Sí, entonces ahí nos damos cuenta del apego, y que es una lucha diaria. Por eso la Madre Teresa de Calcuta decía que había que dar hasta que nos duela. Dice, miren lo que dice el santo: ha de tener mucho más interés del que tienen los mundanos en hacer que tus bienes sean útiles y fructuosos. ¿Ustedes saben por qué? Porque los mundanos lo hacen por amor a sí mismos, pero nosotros lo tenemos que hacer por amor a Dios. Entonces lo tenemos que hacer con la mayor acuciosidad, porque no lo hacemos ni siquiera para nosotros mismos, lo hacemos para Dios. Entonces sí, cuidar las cosas es un homenaje a Dios. El problema es apegarse a ella, como dice la hermana. El ejemplo de la planta me encanta. Dice que si, imagínense que esa planta que usted está cuidando va a ser para alguien que le va a pagar $1 millón por ella. Usted, De una vez. hasta que, para cuando viene al que le va a pagar, no encuentre ningún pero. Bueno, ese es Dios, ¿no? Pero cuando viene el dueño, o sea, Dios a pedírnoslo, ¿qué tenemos que hacer? No, esas plantas son mías, pero no te doy el $1 millón. Entonces, ¿qué queremos? ¿El $1 millón o las plantas? Entonces, ese es el punto. ¿Qué queremos? ¿La salvación eterna o esos objetitos que tenemos nosotros aquí? Entonces, cuidémoslo sabiendo que le pertenecen a Dios y que Él merece que lo cuidemos con todo aprecio, pero cuando Él nos lo pide, cuando viene esa amiga y te dice, tú me regalas esa planta. Sí, Señor, esas son tuyas. Llévatela. Y esa también, llévatela. Ahí está. Por eso yo dije que cuando empecé el tema, yo dije que este tema es difícil. Es fácil de entender, pero es difícil de vivir, ¿no? Sí. Entonces dice el santo, los bienes que tenemos no son nuestros. Dios nos lo ha dado y quiere que lo hagamos útiles y fructuosos, por lo que le prestamos un servicio agradable cuando tenemos este cuidado. Es lo que preguntaban ustedes, que perfectamente hay que enseñarle a los hijos y a todas las personas que podamos de que hay que cuidar las cosas. Sí, jamás se puede pensar que desapego significa descuido. Nunca. Eso no tiene una cosa que ver con la otra. Por eso es que es tan importante la oración, el discernimiento, para tener ese equilibrio. Miren, ¿cómo debemos cuidar de los bienes materiales? Debe ser un cuidado más grande y más sólido que el que tienen los mundanos. Esto es importantísimo. Nosotros tenemos que trabajar por amor a Dios. Así, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre el que trabaja con acuciosidad por Dios y el que trabaja mundanamente? Sencillo. No es tan difícil de discernir. El que trabaja por amor propio, ¿sabe lo que pasa? Lo hace con afán y con desasosiego.
Tú has visto a la gente que tiene y anda de aquí para allá. El que lo hace por amor a Dios tiene que hacerlo con amabilidad y con paz. Porque Dios te dice, haz lo que tú puedas, con todo el amor que tú puedas, con toda la paz. Y lo que no se pudo hacer, no se pudo hacer porque Dios sabe hasta dónde yo doy y punto. Eso es lo que dice San Francisco de Sales también, aprender a ser dulce con uno mismo. Uno es diligente hasta donde uno puede y puede ser mejor y mejorar, pero ¿qué pasa con la fiebre de la ambición? No duerme. Se acostó pensando y que ¿cuándo amanece para volver de nuevo a conseguir plata? Esa es la diferencia entre cuidar las cosas por amor a Dios y cuidar las cosas por amor. ¿Se dan cuenta? Nosotros podemos desarrollar un apego más allá de del entendimiento nuestro a las cosas. Tengamos pues este cuidado amable de la conservación y aún del aumento de nuestros bienes temporales, cuando se ofrezca la ocasión justa para ello y en cuanto lo exija nuestra condición, ya que Dios quiere que así lo hagamos por su amor. Siempre tengamos cuidado amable y conservemos las cosas y hagámoslas fructificar. Ese es el camino que Dios quiere. Pero en medio de eso hay que tener equilibrio. Miren, ¿ustedes se acuerdan cuando hablamos la vez pasada de la castidad? Cuando hablamos de la castidad, dijimos que hay que amar al prójimo, pero no de tal manera que ese amor sobrepaga el amor que le demos a Dios y nos apeguemos a Él. Entonces un equilibrio no es fácil. Uno quiere mucho a los hijos, pero uno se pregunta, ¿y si Dios me lo pide, como hizo Abraham, lo doy? Sí, ajá. Entonces dice, no, yo a mi hijo no lo doy. Pídeme otra cosa, pero a mi hijo no lo doy. Bueno, entonces ahí, esas son las cosas que uno tiene que meditar. Realmente si está... Igual pasa con las cosas. Cuidarla, apreciarla, respetarla, porque son de Dios. Pero cuando Dios me las pide, yo debo ser capaz de poner. Remedios. Miren, algunos remedios que da San Francisco de Sales. ¿Cómo debemos curarnos de esto? Bueno, si tenemos bienes materiales, dice el santo, que tenemos que aprender a vivir una cierta pobreza en medio de los bienes. ¿Cómo se hace eso? Bueno, dice, primero, aprendamos a desprendernos siempre de algunos de nuestros bienes, dándolos de corazón a los pobres. Ahora, él dice algo que nos puede sorprender. Dice, Dios te devolverá no solo en el otro mundo, sino también en este, porque nada ayuda tanto a prosperar como la limosna. Pero no la limosna al que ustedes saben quién, sino al pobre. Porque hay gente que dice que prospera el que le da allá al otro, ¿no? El que aparece ensacado. Bueno, sí, a ese. Pero no, él dice aquí que el que prospera el que le da al pobre. Al que le da al pobre. Dice otro medio para vivir en la pobreza teniendo bienes: ama a los pobres y a la pobreza, porque mediante este amor llegará a ser verdaderamente pobre. Dice que debemos aprender a hablar con los pobres como se habla con un amigo y a su nivel. ¿Qué pasa? Bueno, el que tuvo algún grado de bienes materiales, indudablemente es posible que tuvo un grado de educación. Pero el que tiene que lidiar con gente que no tiene educación, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Poder hacerse como San Pablo, uno con ellos, ¿no? Eso cuando usted ve, por lo menos, sacerdotes misioneros, que yo admiro mucho, gente que tiene doctorado, gente que tiene tantos estudios, se sabe 4 idiomas y está lidiando con la gente pobre y los trata, habla con ellos con la misma sencillez, el mismo nivel. Bueno, eso es lo que dice el santo que debemos practicar nosotros. Aprender, si tenemos que lidiar con los pobres, hacerlo
en igualdad de condiciones. Aprende a servir a los más necesitados. Entonces, aquí viene otra parte, dice, imagínense, decía San Francisco, que usted va a llegar, vienen unos invitados a su casa, y entonces, ese día, no hay nada en la casa, no hay nada que ofrecerle, no lo compramos, se nos olvidó, lo que fuera. Dice, cuando pasan esas cosas, que de alguna manera nuestro corazón queda humillado, ¿porque qué? Porque yo quería tener un buen vino, quería tener no sé qué comida, quería esto, quería lo otro para agasajar y de alguna manera también demostrar, ¿no? Dice que cuando pasan ese tipo de privaciones, dice, esta es una manera de ser pobre cuando Dios permite que pase. Alégrate de estas ocasiones y acéptala de buen grado y súfrela gozosamente, porque son oportunidades en que Dios permite que en ese momento aprendas a vivir la pobreza. A mí me ha pasado, y también me ha pasado que hambre y limpio, ni $1 y no tengo nada, y si aquí no aceptamos tarjeta, ni Yapi, ni nada, y uno queda de que no puedo comprar nada, a pasar hambre pues. Entonces, ¿qué uno tiene que hacer ahí? Sí, ofréceselo a Dios, porque Él permitió que eso te pasara. Un ayuno obligatorio. O de repente, sí, entonces siempre va a haber una ocasión donde las cosas no van a salir bien y no vamos a tener lo que necesitamos para lo que quisiéramos hacer. Oye, viniste ahora, yo hubiera querido tener esto y esto. Bueno, dice el Señor, bueno, te permití que fueras pobre o no. Dice que aprende a ser pobre y a sufrir esa humillación. Aquí viene otra parte, que esta es más dolorosa, esta como que duele, esta como que te rasca. Dice, cuando te sobrevengan contratiempos que te empobrezcan poco a poco, como tempestades, fuego, inundaciones, esterilidades, hurtos, pleitos, todo eso. Entonces tiene una buena oportunidad para practicar la pobreza, recibiendo con dulzura estas disminuciones de intereses, aceptándolas con paciencia y constancia este empobrecimiento que obviamente nos mandó Dios. ¿Cuánta gente se enemista de por vida? Porque, bueno, siempre hay un pariente más vivo que pelea los bienes y a veces se queda con ellos. Y bueno, 20, 25 años sin hablarse. Porque me quitó a veces un terrenito de ¿qué? 200, 300 metros. Y no le hablo, pues. Y así el Señor va a permitir que ¿qué? Nos rompieron el carro, se metieron, me llevaron la cartera, me llevaron el radio. Satanás se metió en el carro. Yo, ningún Satanás, dice aquí que fue Dios que permitió que te hicieran eso, pues. Acéptalo y entrégaselo. Sí, porque cada vez que nos pasa algo malo no decimos que es Dios, decimos que es Satanás. Fue Satanás el que permitió, llegó a mi casa, se metieron y me robaron esto. Miren lo que dice él, que todas esas cosas que nos pasan, que no son buenas, tenemos que aprender a ofrecérselas a Dios. Y fíjense, cuando hacemos eso, nos liberamos, porque logramos paz. Muchas veces cuando nos roban más que los bienes materiales. ¿Saben lo que nos roban? La paz. Y muchas veces es por dos razones: por miedo, porque pensamos que estamos en manos de Satanás, y por el apego a las cosas que nos quitaron. O tal vez el apego a las que me quedaron y se van a volver por los demás. Entonces, cuando yo logro decir, Señor, lo que tú quieras, y lo hago de corazón, tengo paz. Y el Señor se encarga de nuestros bienes. Dice la palabra que en vano se afana el celador si el Señor no cuida la ciudad. Yo voy a cuidar mi casa, el Señor es que cuida mi casa. Entonces, si Él permite que los ladrones entren, bueno, que entraron, pues Señor, bueno, tú sabrás por qué, te lo ofrezco. Vamos a empezar de nuevo y vamos a seguir. No dejemos que eso nos robe la paz. Dice la palabra, dice como conclusión, cuando tenemos nuestro bien en el corazón
si el mal tiempo, los ladrones o algún tramposo nos arrebata una parte de ellos, qué queja, qué turbación, qué impaciencia nos sentimos. Pero cuando nuestros bienes no nos preocupan, cuando de lo que Dios quiere y no le tenemos en el corazón, si acontece que nos lo arranca, no perdemos por ello ni el juicio ni la tranquilidad. Entonces, son la oportunidad que Dios nos da. ¿Ve la diferencia de ver? Entonces, por eso es importante que uno se deje formar por el santo y no por lo que dicen la gente allá. Hay gente que tú le dices que te robaron y dice, vamos allá, vamos a hacer la oración del quinto poder y vamos a pedirle que la llave de no sé qué, el corazón, te cubra tu casa para que el sagrado corazón de Cristo no permita que los ladrones y detente. No es eso. Ese detente que pasa ahí, ¿sabe quién es? Es el detente a Satanás, que ese sí va a buscar cualquier oportunidad para alejarte de Dios, como los bienes materiales y como muchas cosas a las que nos apegamos. Por eso, ahora que leemos el texto de Mateo 6:24, le encontramos otro sabor. Cuando nos dice el Señor, nadie puede servir a dos señores, porque aborrece a uno. ¿Y qué pasó con el otro? Aborrece a uno y amará al otro. O bien se interesará por el primero y menospreciará al segundo. ¿Y quiénes son los dos que no se pueden amar? ¿Qué dice la palabra? A Dios y al dinero. Entonces, por lo tanto, ya hemos aprendido que el tema aquí se trata no de no cuidar el dinero o los bienes materiales que Dios nos conceda, sino de no permitir que ellos ocupen lugar en nuestro corazón, porque nuestro corazón está hecho por y para Dios. Más nada merece que ocupe espacio en ese corazón. Y es nuestro trabajo, de ahora en adelante, purgar nuestro corazón, poco a poco, para poder abrir espacio para que Dios reine en él. Un último comentario para cerrar. Miren, hermano, cada desapego que no purgamos aquí, ¿dónde lo tenemos que purgar? Cada desapego que no purgamos aquí, lo vamos a tener que purgar. Si nos salvamos del otro lado. Entonces, mucha gente, esas son cosas que tenemos que purificar. Porque esta vida se nos dio para que amáramos a Dios, no las cosas que Él nos dio a nosotros. Entonces, siempre pensemos en eso, desapeguémonos de lo que podamos. A ver, mis queridas, amadas damas, cuando tienen así el guardarropa así, que no le cabe, y le dicen, regale, pero no los panties rotos, no los panties rotos, no, regale cosas que se ven bien, dice, pero yo creo que eso todavía me queda, eso, yo lo puedo usar, yo todavía lo puedo usar, ¿ve? Pero ya no te cabe, regale, no puedo. Los hombres también tenemos nuestros apegos, muchos. Los hombres tenemos muchos, sí, la herramienta, el hombre tenemos mucho, el carro, el hombre tenemos mucho apego, pero sí quería yo decirlo de que ya el Señor nos está regalando por lo menos un termómetro, cómo nos podemos medir. Y también yo les ruego, por favor, que incluyamos eso en nuestra confesión. Si antes no lo confesábamos, empecemos a confesar esos apegos que tenemos a las cosas, ¿no? Que el Señor nos va a mostrar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.